Para nuestro proyecto asignado de la materia de programación aplicada a la automatización, se nos asignó el tema de un sistema de embotellamiento en una cinta transportadora. Esto es presentado por mi compañero Kevin Flores y mi persona Jorge Sánchez. Introducción del proyecto. Se desea crear un sistema automatizado que forme parte de un proceso industrial principalmente llenado de botellas. ¿Esta cómo funciona? En una cinta o banda transportadora, por un lado entran las botellas, se detienen en el centro para ser llenadas y luego por el otro lado son empaquetadas y etiquetadas en cajas acorde a su tamaño. Para esto, en la operación, se va a generar algunos datos que van a formar parte de una información para una base de datos. Estas van a incluir lo que es el tipo de caja, una identificación de caja, la cantidad de botellas por caja, la fecha en la que se está trabajando y el usuario que está operando. En sí, esto va a formar parte de una empresa en la que nosotros la designamos como Polywater Company. Ahora pasando con las herramientas a utilizar dentro de la resolución del problema, tenemos a Qt Creator, al lenguaje C++ y SQL. Para el diseño de la interfaz del programa, se empleó la herramienta de Qt Creator, ya que este es multiplataformas, contiene varias librerías de utilidad y también contiene la librería de SQL. Además de que cuenta con distintos widgets que se podrían usar dentro de la resolución del problema. El lenguaje que se usó para la programación fue el lenguaje C++, en base a los conceptos de programación orientada a objetos, ya que este nos permitiría modelar ciertas clases que serían animación y la base de datos. Y para la generación de la base de datos en sí, se empleó SQL. Para la interfaz gráfica y la interacción con el usuario y el programa, se empleó la herramienta de Qt Creator. Esta nos ofrece grandes funcionalidades con respecto al manejo de widgets y información ingresada por teclado. En sí, con las funcionalidades que esta ofrece, pudimos crear el diseño de una interfaz que resulta amigable y cómoda para la persona que la está realizando. ¿Qué fue lo que principalmente usamos? Usamos lo que son Groupbox para la organización de los widgets, usamos LineEdit, que prácticamente son las cajitas donde se ingresa información por teclado, QLabel para etiquetas y también para mostrar lo que es la animación de la banda transportadora, Push Buttons, que serían las botoneras, el Progress Bar, que en nuestro caso sería barras de estado o de progreso, de acorde a la cantidad de botellas que se están ingresando, y el Table View, que aquí se va a mostrar la información de nuestra base de datos. Y se implementó una base de datos que contienen las siguientes variables, que serían el ID de cajas, número de cajas, la cantidad de botellas a ingresarse dentro de las cajas, la fecha en la cual fue operada esas cajas y el usuario que estaba a cargo de la maquinaria. Y todos estos datos son ingresados por teclado dentro del programa y, a su vez, son almacenados en el sistema y en la base de datos. Para el diseño de nuestra interfaz, usamos algunas funcionalidades que nos ofrece Qt Creator. Como explicamos en la introducción, algunos widgets nos van a servir para lo que es el manejo y control del ingreso de datos y además para generar lo que es la animación de nuestro proyecto. Primero vale destacar que una vez que vamos moviendo el cursor, se va a mostrar aquí en la parte de abajo un pequeño mensaje de lo que es la bienvenida del programa, además de qué hace cada operación. Por ejemplo, esta es la botonera de salir de la aplicación, estas son las estadísticas generales, las botoneras para empacar botellas, y aquí lo que es ingresar número de cajas, número de botellas y el resto de datos a ingresar, así como la base de datos del programa. También hicimos unas sentencias de control para evitar algunos problemas. Por ejemplo, si yo dejo vacío alguna de estas, en este caso line edits, no se va a ejecutar correctamente. Si yo quiero ingresar a hacer una animación de unas cajas de tipo pequeñas, me va a salir un message box que me dice, por favor, ingrese cantidad de cajas. Entonces le doy clic al botón de cajas pequeñas y se empieza a generar la animación. Por un lado van a entrar las botellas, aquí se están llenando, y luego van a bajar para ser empaquetadas en la caja correspondiente. Va a salir un message box en donde dice que la información se fue agregada a la base de datos. Y entonces aquí se van a mostrar las 4 cajas etiquetadas acorde al tamaño y al número, en este caso, que se inicializa desde el cero. Se va a mostrar el número de botellas, la fecha, y acá se va a mostrar el usuario que las generó. Además, aquí se va a actualizar en el gráfico de barras lo que son las cantidades de botellas, bueno, en este caso de cajas, con respecto a las cajas totales. Como solo hemos estado trabajando con cajas pequeñas, se va a mostrar el 100%. Voy a poner otro ejemplo. Y listo. Ahora, si yo deseo salir de la aplicación, simplemente le doy clic al botón de salir.
donde me va a pedir, me va a salir un message box que me va a dar la opción de elegir, donde dice, ¿desea salir de la aplicación? Entonces, si yo selecciono sí, me va a salir un mensaje de gracias, tengo un buen día, y se cierra la aplicación automáticamente. Ahora pasando a la resolución del proyecto, primero tendríamos a la base de datos. ¿Cómo la creamos? Bueno, lo primero que hicimos fue crear una clase de Qt Creator, la cual se llama base de datos, que va a tener como variables privadas el número de cajas, el tipo de cajas, el día en el que fueron ingresadas, el usuario y el número de botellas. También en la parte pública de la clase tenemos la base de datos, el constructor de base de datos, que tiene como parámetros un QStrings y una variable tipo int. Además, tenemos una función del tipo void, crear base, y también tenemos el destructor de la clase. Ahora pasando a la programación en sí de la base de datos, lo primero que debemos de hacer es declarar las librerías que vamos a usar para la resolución. En nuestro caso, como la base de datos se basa en el lenguaje SQL, lo que incluiremos dentro de estas librerías sería Qt SQL. Luego, lo que hicimos fue inicializar una variable del tipo int global en 0, para que nos indique un cierto código. Luego pasamos a la programación del constructor, el cual tiene de parámetros el tipo de caja, el número de cajas, el número de botellas, el día y el usuario. Y estas se asignan directamente a las variables del tipo privado que están dentro de la clase. Luego, pasando a la creación de la base de datos, tenemos a la función void base de datos, crear base, la cual iniciamos declarando un tipo de dato QSQL query, que sería el archivo en sí, y le dimos de nombre Q. Esta es una pequeña verificación que si no sucede, pasaríamos de largo, pero si sucede, nos botaría un error en la consola. Y bueno, luego tenemos declaradas distintas variables del tipo QString, que en nuestro caso son día, usuario y botellas, que están asignadas a las variables que están dentro de la sección privada de la clase. Luego pasamos con un ciclo for, el cual va a seguir recorriendo hasta que el número de cajas sea igual a la variable i, igual a 0. Entonces, declaramos una variable del tipo QString llamada numerito, y esta va a ser igual a QString, number y contador. ¿Por qué hacemos esto? Ya que contador es un tipo de dato int, entonces debemos de transformarlo de alguna manera a QString, y esta es una de las formas. Luego, declaramos una variable QString llamada cajas, la cual va a ser igual al tipo de caja concatenada con el numerito, y así obtendríamos un código distinto para cada caja. Y bueno, para escribir dentro de ese archivo llamado Q, entonces declaramos q.exe, insert into registro, el ID de cajas, las botellas, fecha, el usuario y los valores que van dentro. En nuestro caso, como son variables, debemos de concatenar con el código. Y como último, tendríamos que el contador se va a ir sumando cada vez que este ciclo for recorra una vez. Pasando a cómo usamos en sí la clase base de datos dentro de main window, primero tenemos distintos contadores del tipo int globales. Luego tenemos una función llamada createConnection, la cual va a ser de tipo estático bool. Primero tenemos una variable tipo QSQL database, y esta se va a llamar db. Y esta va a verificar que esté el driver, ¿ya? Luego, a este db le vamos a setear un nombre, y ese nombre que le vamos a poner es la dirección de memoria donde queremos que esté el documento. Y bueno, estas condicionales nos dicen que si el db no se abre, entonces que nos retorne 0, y si se abre, que retorne 1. Ahora, yendo a la parte de void main window, cargar data, donde tenemos un tipo de dato QString, tipo, que este va a ser recibido como parámetro. Entonces aquí daríamos uso a la función de createConnection, de si está creado o está abierto el documento, entonces pase a hacer lo siguiente. Primero declaramos distintos tipos de variables, en las cuales tenemos a tip caja, num caja, fecha, día, mes, año, botellas. A tip caja le asignaremos el parámetro que se ha ingresado. A num cajas, a día, a mes y a año, se les va a asignar los valores respectivos de los line edits dentro del programa visual. Lo único que para num cajas tendríamos que transformarlo a un tipo entero. Entonces, por ese motivo, luego de text paréntesis,
le colocamos puntito toInt para que se transforme en un tipo entero. Y para que tengamos una fecha en sí, lo único que hicimos fue concatenar a día, mes y a año en una sola línea. Y también para obtener el usuario, haríamos lo mismo, que sería tomar el valor que se ha ingresado dentro de la line de usuario. Luego creamos una variable del tipo base de datos que se llama registro, y esta va a tener como parámetros a tip caja, a num cajas, a botellas, a fecha y a usuario. Y luego lo que pasará a hacer es que a registro va a crear la base de datos. Luego va a pasar a limpiar los line edits de cajas y de botellas. Y como último punto, tendríamos para que el usuario sepa que se está agregando la información a la base de datos, que se nos muestra un mensaje, que QMessageBox information, this Polywater Company, la información ha sido agregada a la base de datos. Bueno, para la programación orientada a objetos de nuestro proyecto, lo enfocamos principalmente en el main window. Aquí en su cabecera usamos algunas librerías que son propias de Qt, y aquí también empleamos algunas funciones y algunos constructores que nos van a servir para modelar lo que es el funcionamiento de la interfaz visual. Aquí en el main window, un resumen breve de lo que se hizo. Lo que es Create Connection se va a usar para lo que es la base de datos. En el main window, aquí lo que es inicializamos la parte de la interfaz general, también lo que es la tabla de la base de datos y también lo que son las barras de progreso. Aquí en Status Tip lo que nos va a ayudar es a mostrar el mensaje que se mostraba en la parte de la esquina inferior izquierda. Y esto se va a mostrar acorde a dónde se posiciona el cursor en la parte, bueno, en las diferentes partes de la interfaz. Salir, que es la función de la botonera que se va a incluir en nuestro push button de salir. Y cargar data, que va a servir para recolectar lo que se ingresa por teclado, tanto de lo que es la cantidad de cajas, botellas, las fechas y el usuario. El número, que nos va a servir como contador para establecer la cantidad que se debe mostrar en los progress bar, los porcentajes que también van a ser parte de los progress bar, el tipo de botella que va a ser con la que estamos trabajando. En este caso van a ser pequeñas, medianas o grandes. Aquí los push buttons van a ser de tres tipos, de pequeño, mediano y grande. Explicando su funcionamiento general es el siguiente. Aquí estas son las sentencias condicionales que nos van a mostrar un mensaje, bueno, un QMessageBox, si es que existe información faltante o existen line edits que estén vacíos, ya que es necesario que el usuario ingrese esa información. Y una vez que se ingresa todo esto, aquí va a ir la parte interesante del proyecto. Primero se da inicio a lo que es la animación, que está declarado más abajo. Aquí se va a establecer lo que es el tipo de caja con el que estamos trabajando. Aquí estamos obteniendo parte de la información que hace falta para escribir en la base de datos. Y todo esto se va a ejecutar acorde a las otras funciones declaradas anteriormente. Y con eso escribiríamos en nuestra base de datos y se mostrará correctamente en lo que es en la tabla de la interfaz. Lo mismo va a ser para lo que es la botonera de mediano y la botonera de grande. Aquí la función del push button de salir, que simplemente va a ejecutar la función de salir del programa. Aquí pusimos una función delay que va a ser parte de la animación. Esta nos va a servir para controlar lo que es el tiempo de cuánto queremos que se ejecute la animación. En este caso le pusimos 10.000 milisegundos, que en este caso representaría 10 segundos. Y en inicio de la animación, ¿cómo lo establecimos? Primero deshabilitamos lo que son las botoneras de pequeño, mediano, grande y salir. Luego utilizamos lo que es una animación GIF que se va a mostrar en un label. Para hacerlo, usamos lo que son las clases de QLabel y QMovie, que son propias de Qt. Usamos unas funcionalidades que nosotros investigamos para aquí lo que es poder cargar el GIF y mostrarla tanto en el label. Luego ponemos la función de delay para que no se muestre un GIF infinito, sino solo se muestre los 10 primeros segundos de dicho GIF, que va a ser de la animación del empaquetado de botellas. Eliminamos dinámicamente lo que se creó con estas clases y luego nuevamente habilitamos las botoneras para que se pueda generar nueva información a ingresar en el sistema.